El expresidente Felipe Calderón, para mí, que viví durante esa época, lo tengo bastante claro en la secundaria, en la preparatoria, es el peor presidente que nos ha tocado en el siglo XXI y uno de los peores, seguramente, en América Latina, a la par de Álvaro Uribe, de Mauricio Macri. No sé si le llega a Bolsonaro, porque Bolsonaro también es una hipérbole de autoritarismo, de falacias, de estupideces, de políticas anti las personas, es un antigobierno, pero Felipe Calderón ciertamente está ahí arriba. Este personaje fue a una entrevista con Adela Micha, por cierto, este es un paréntesis, antes de analizar las declaraciones de Felipe Calderón, ver el programa de Adela Micha, que dura por ahí 2 horas y media, la entrevista con Calderón durará unos 40, 45 minutos, quizás 50 por ahí. Es como entrar a un mundo paralelo, un mundo abiertamente en contra del presidente López Obrador. Los comerciales, ¿no?, los patrocinios que tienen son del partido Va por México, no de la alianza Va por México, que no es otra cosa que el PRI y el PAN unidos formalmente como siempre lo estuvieron, pero ahora ya a través de una alianza institucional en contra del partido en el poder, del partido Morena. Hasta los comerciales supuestamente neutrales son en contra de las políticas del presidente López Obrador. Comerciales donde Morena nos brutaliza, ¿no? Una mujer ahí triste hablando. Y esto es una arista de lo que Noam Chomsky en su libro Manufacturing Consent nos narra, de cómo el aparato propagandístico corporativo en muchos sentidos es hasta más servicial en términos prácticos, en términos de cobertura, que la propaganda, que los periódicos que pertenecen realmente al gobierno. De nuevo, los periódicos o los portales que pertenecen al gobierno frecuentemente son más confrontadores del propio gobierno que los medios de comunicación corporativos, que tienen incentivos económicos para promover gente como Adela Micha, como Loret de Mola, como Broso, que sirve la narrativa del poder, de los poderes fácticos, de los poderes económicos. Entonces, se me hace un ejercicio interesantísimo y una cátedra de propaganda planteada como si fuera una opinión objetiva. La propia Adela Micha y Felipe Calderón, en la primera parte de la entrevista, que no es otra cosa más que entrevista, es ¿y cómo es usted tan valiente? ¿Y cómo participa usted en la política? ¿Y qué le da valor? ¿Cómo encuentra motivación para seguir luchando por México? O sea, esas no son preguntas periodísticas, esas son bolitas fáciles, ¿no?, aventadas así para que no se rematen y con todo, ¿no? Díganos la propaganda que quiere decir. Bueno, en este escenario, Felipe Calderón habló sobre los logros de su gobierno y me parece interesante comentar esta parte en dos sentidos. Aquí vamos a ver dos argumentos principales. Felipe Calderón ganó legítimamente la elección de 2006 y Felipe Calderón se hace víctima, se hace la víctima, pobrecito. Felipe Calderón dice que es un perseguido político. Vamos a verlo en las palabras de, mira, aquí se ve que estamos al 100, Felipe Calderón. Lo tercero es que yo anhelo en que haya condiciones en el país en que verdaderamente podamos platicar, dialogar, discutir las cosas. Me encantaría hacerlo con él y hacerlo públicamente, ¿no? En primer lugar, no hubo tal fraude en 2006. Yo gané legal, legítima, limpiamente. Ahí en el libro... Legal, legítima, limpiamente. Es por ahí, en Decisiones Difíciles, narro casi paso a paso las virtudes de ese día. Él, su equipo, tenía encuestas esa noche, a Cristina Covarrubias, en paz descanse, donde decía que yo había ganado sus encuestas, y salió a mentira decir que él había ganado, en fin. Y en estos 20 años o 18 años que han pasado, 15, no sé cuántos, pues no ha mostrado una sola prueba de que yo haya hecho trampa. Entonces, bueno, es una fijación, es una obsesión que le afectó, yo creo, personalmente, y creo que pues, yo no soy el indicado para remediar esos males, ¿no? ¿Perseguido político? ¿Te sientes? Sí, bueno, evidentemente ¿Lo has dicho, que lo he dicho porque acumula el gobierno, no solo mediáticamente, que ya es una persecución política per se. Bueno, no sé cuántas veces me ha mencionado el presidente. El otro día, hace como 6 meses,
Luis, que llevaba la cuenta ahí con... Espín, ¿no? Luis, no es Luis Espino, llevaba la cuenta ahí con López Dóriga, me había mencionado 187 veces hace como 6 meses, y creo que este es un recuento. El recuento es del mes y medio pasado. Sí. Entonces, pues eso es tener un poder tan fuerte enfrente, atrás de ti mencionando, yo creo que sí es una especie de acoso. Pobrecito Felipe Calderón, un presidido político. Vamos a ver si es cierto. Aquí son 2 argumentos. Ganó limpia, clara y pulcramente la elección de 2006, y por otro es un perseguido político. Esta gente habla, y esto es algo que vemos frecuentemente en este canal, es algo que analizamos, los comentarios reaccionarios, los comentarios de la derecha, muchas veces vienen de lo etéreo, vienen de la lógica en el aire, pero cuando se atan a la realidad, a los hechos materiales, a la historia, a las acciones concretas que realizaron y cómo afectaron eso a la gente, sí, y afectaron, me refiero, en el caso de Felipe Calderón, deterioraron materialmente las condiciones de vida de las personas, hablan como si todo eso no existiera. Cuando se atan a la realidad, se desmoronan realmente los argumentos de Felipe Calderón. Dice, yo gané limpia, pulcramente la elección, y no hay evidencias de que se haya hecho algo malo, algo raro, algo truculento. Su cuñado, de apellido Hildebrando, estuvo directa, materialmente relacionado con el conteo de los votos. Fue juez y parte en el conteo de los votos. Una elección, por cierto, que López Obrador perdió por menos de 200,000 votos. Eso, de entrada, ya es un conflicto de interés. Eso, en cualquier democracia civilizada del mundo, sería motivo para cancelar los resultados de la elección, sobre todo en un resultado tan cerrado, que menos de un punto porcentual, menos de 0.5%, decidía la elección a favor de uno u otro. Si el árbitro electoral de aquel entonces, el Instituto Federal Electoral, que además, a partir del reclamo social y el reclamo histórico del fraude electoral que ocurrió en 2006, tuvo que ser reinventado, modificado, fortalecido a través de una burocracia mucho más profunda, una burocracia que hace muy poco por la democracia en el país. Y con esto no me refiero a los trabajadores como tal. Yo conozco gente trabajando en línea y son gente profundamente comprometida con el trabajo que se les encomienda. El problema es la estructura de arriba y las cúpulas de poder y el reparto de los consejeros de línea como si fueran baraja para las diferentes facciones políticas, principalmente el PRI, después el PAN, como con Ciro Murayama, con el propio Lorenzo Córdoba, hoy presidente del INE, que si fueran candidatos a cualquier diputación, que por cierto no descartemos que más adelante lo sean, lo harían por el PAN. Después, el propio Vicente Fox dijo, sí, yo metí las manos, yo incliné la balanza en la elección de 2006. El gobernador de Guanajuato, que ahorita se me escapa su nombre, soy medio malo por los nombres, también declaró abiertamente y le dijo a Vicente Fox en una llamada telefónica que se filtró, ahí le dimos, ¿no? Le dimos miles de votos a su partido y dicen, no, se mandaron, no lo hubieran hecho, por favor, qué gran regalo, ¿no? Muchas gracias. Güey, claro que hay evidencias de fraude electoral. En cualquier democracia que se respetara, en cualquier país donde realmente se hiciera democracia, por lo menos se hubiera cuestionado toda esta serie de hechos como tal. De nuevo, estos no son suposiciones, estos son hechos, más las decenas, quizá centenas, de pedazos de evidencia en las casillas, de gente que vio cómo el conteo era totalmente falaz, era hacia un lado, que reclaman y reclamaron en su momento que los resultados que ellos y ellas vigilaron las casillas no era el resultado que se reportó en el PREP, en el sistema final, en el sistema de conteo rápido, ni en el resultado final. Por supuesto que fue fraudulenta. O sea, Felipe Calderón de nuevo habla como si no hubiera historia. Y después, el segundo argumento es que soy perseguido político. El hecho de que me mencione es que, pobrecito de mí,
soy un poder tan fuerte ahí enfrente mencionándote, ya es suficiente para que sea un perseguido político. Hermano, estas cosas tienen definiciones concretas. Tú eres un expresidente de la República. Un expresidente, por cierto, multimillonario, que gracias al entreguismo que hizo en su periodo a grandes corporaciones, hoy día se puede seguir enriqueciendo y viviendo de las empresas que benefició como tal en su momento. Él se jacta, él se vanagloria de estar en Harvard, de dar pláticas para consultorías, por cierto, la misma consultoría que contrata a Obama, que contrata a Bill Clinton, que contratan a Bush, para que den speeches, para que den conferencias y les pagan decenas, a veces centenas de miles de dólares por charlas de 15 minutos, 30 minutos, de una hora. Charlas a banqueros, charlas a emprendedores, charlas a grupos financieros, charlas a empresas energéticas. No es que las ideas de estos personajes valgan tanto. Una conferencia de Felipe Calderón no vale $200,000. En el mercado de ideas, las de Felipe Calderón no es el precio de su mente, de su ideología, es un pago de vuelta por lo que Felipe Calderón benefició a estas corporaciones, a estas consultorías. Él mismo se fue a Iberdrola, una subsidiaria de una empresa que él mismo benefició, entregándole contratos completamente leoninos, contratos que iban en detrimento de la nación, que más que negocios eran transferencias de materiales de recursos tuyos y míos hacia unas pocas manos. Eso es lo que hizo Felipe Calderón. Y se vanagloria de esta parte. De nuevo, estos reaccionarios, estas personas, estos conservadores, hablan fuera de la historia. Hablan como si nunca hubiera gobernado. Hablan como si sus ideas no se hubieran puesto en práctica. Es una vergüenza nacional, una vergüenza histórica que personas como Felipe Calderón sigan impunes en la calle. Este es un criminal. Esta es una persona cuyo principal encargado de seguridad, que él lo puso, que él era su jefe directo, destrozó al país. Ellos sí que tenían perseguidos políticos. Los montajes de Israel Vallarta, que fue, si no me recuerdo, antes de Felipe Calderón, pero cuando García Luna era dueño, era un cacique, era un mafioso y tenía a cargo la seguridad del país, tenían redes de corrupción, tenían redes de secuestros de personas. El gobierno, con tus impuestos, con mis impuestos, tenían redes para inventar cargos, porque tenían que dar resultados a una estrategia que no servía desde su diseño, que estuvo mal empleada. ¿Cuántos desaparecidos? ¿Cuántas muertes de Felipe Calderón? Duplicó la violencia en el país. Una tristeza como tal.